Mateo, ándame decirles eso. Que lo hagan por piedad, suplicó Anselmo Rivas con la voz apagada. Diles que lo hagan por compasión, que ya está bien de sustos. No puedo, respondió Mateo mirando hacia la puerta. Ahí hay un sargento que no quiere ni oír hablar de ti. Haz que te escuche, ingenia algo. Dile que por caridad de Dios me deje en paz. No se trata de sustos, padre. Parece que ahora sí lo van a matar de verdad. Por eso mismo, hijo, no quiero regresar allá. Anda otra vez, solo una vez más, a ver qué logras. No me apetece ir. Según esto, yo soy tu hijo, y si paso mucho tiempo con ellos, acabarán por darse cuenta, y capaz que me fusilen también. Es mejor dejar las cosas como están. Mateo, por favor, diles que tengan un poco de lástima de mí. Nada más eso. Mateo apretó los dientes y negó con la cabeza, una y otra vez, como si con ese gesto pudiera apartar de sí el peso del encargo. Luego, suspirando, se levantó de la pila de piedras donde estaba sentado y caminó hacia la puerta del corral. Voy, pues, pero si de paso me fusilan, ¿quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia, Mateo. Ella se encargará. Tú ve y haz lo que puedas por mí. Eso es lo que importa ahora. Lo habían traído de madrugada, y ya era entrada la mañana. Anselmo seguía allí, atado a un horcón, esperando. No podía estarse quieto. Había intentado dormir un rato para calmarse, pero el sueño se le había escapado, igual que el hambre. Lo único que quería era vivir. Ahora que sabía con certeza que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas inmensas de seguir respirando, como solo puede sentirlo alguien que ha vuelto de la muerte. ¿Quién le hubiera dicho que aquel asunto tan viejo, tan rancio y enterrado volvería a salir? Se trataba de lo de Esteban Montoya, su compadre, dueño de la hacienda conocida como La Puerta de Piedra. Anselmo lo había matado, no porque sí, como decían de los de San Olmo, sino porque tenía sus razones. Primero, Esteban le negó el pasto para su ganado, incluso en plena sequía. Cuando los animales de Anselmo caían uno tras otro de hambre, aguantó un tiempo, por compromiso. Pero después comenzó a romper la cerca y a llevar sus bestias flacas a los potreros para que se saciaran. A Esteban no le gustó nada. Mandaba tapar el agujero en la cerca de día y Anselmo lo abría otra vez de noche. Así, el ganado vivía pegado a la cerca, oliendo el pasto que no podía comer. Discutieron una y otra vez, hasta que un día Esteban le advirtió: «Mira, Anselmo, otro animal más que metas y te lo mato». «Mire, don Esteban, yo no tengo la culpa de que busquen comida. Ellos son inocentes». Esteban cumplió su amenaza y le mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo. En abril Anselmo ya andaba en el monte, huyendo del exhorto judicial. Ni las 10 vacas que entregó al juez, ni el embargo de su casa le sirvieron para librarse de la cárcel. Se quedó sin nada, y aún así, lo siguieron persiguiendo. Por eso se fue a vivir junto a su hijo en un pequeño terreno suyo llamado Arroyo Seco. Ahí Mateo creció, se casó con su mujer, Ignacia, y tuvo 8 hijos. Anselmo pensó que todo había quedado en el pasado. Creyó que con unos 100 pesos todo se habría arreglado. Esteban había muerto dejando viuda y 2 niños pequeños. La viuda, dice, murió de pena, y los niños fueron llevados lejos. No parecía haber peligro por ese lado. Pero el resto del pueblo no olvidó. Y cada vez que aparecía alguien extraño, Anselmo huía al monte, escondiéndose entre los madroños y alimentándose de lo que encontraba. Era como vivir con los perros de la muerte siguiéndole el rastro. Pasó así no 1, ni 2, sino toda una vida. Ahora, a sus 60 años, después de haber escapado tantas veces, le costaba aceptar morir así, de repente, cuando su cuerpo era apenas cuero seco curtido por los días de hambre y sobresalto. Recordaba el día en que su mujer se fue sin avisar. Ni siquiera tuvo la intención de buscarla. No quería bajar al pueblo y arriesgarse. Dejó que se fuera, como se le había ido todo lo demás. Lo único que le quedaba por cuidar era su vida, y la protegería como fuera. Pero lo habían traído de Arroyo Seco. No necesitaron atarlo para que lo siguiera. Iba maniatado por el miedo.
con sus piernas flacas como varas secas, sabía que no podía correr. Ellos también lo sabían. A esas alturas, Anselmo ya sabía que lo llevaban a morir. Se lo habían dicho desde el principio. Y como siempre que la muerte le rondaba cerca, sentía aquella comezón en el estómago, esa que subía hasta la garganta y le llenaba la boca de un agua agria que debía tragar sin querer. Los pies se le volvían de plomo, la cabeza se le nublaba y el corazón golpeaba con todas sus fuerzas contra las costillas. No podía acostumbrarse a la idea. Tenía que quedar en algún rincón del mundo un resquicio de esperanza. Tal vez se hubieran equivocado, quizá buscaban a otro Anselmo Rivas. Caminaba en silencio entre aquellos hombres, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas, y el viento soplaba despacio, levantando polvo seco que traía consigo un olor acre, como a orines viejos. Sus ojos, encogidos por los años, miraban la tierra bajo sus pies. Allí estaba toda su vida, 60 años de vivir sobre ella, de trabajarla con las manos y de conocer su sabor como se conoce el de la carne. Iba desmenuzando cada terrón con la vista, como si saboreara el último bocado, porque casi seguro lo era. Quiso hablarles, pedirles que lo soltaran, decirles que no le había hecho daño a nadie, pero se quedó callado. Más adelante se los diré, pensó. Prefería imaginar que eran amigos, aunque no lo fueran. Los había visto por primera vez al caer la tarde, en esa hora deslavada en que todo parece chamuscado. Habían cruzado los surcos pisando la milpa tierna y él bajó a advertirles que allí comenzaba a crecer. Pero no se detuvieron. Siempre tuvo la suerte, o la desgracia, de ver las cosas con tiempo. Podría haberse escondido en el monte, caminar unas cuantas horas hasta que se fueran. Después habría regresado. Total, la milpa no se salvaría, las lluvias no llegaban y ya se marchitaba. Pero en lugar de eso, se metió entre aquellos hombres como en un agujero sin salida, y ahora, junto a ellos, se contenía para no rogarles que lo dejaran ir. No les veía las caras, solo los bultos oscuros que se acercaban y se alejaban de él. Cuando por fin habló, no supo si lo habían oído. «Yo nunca le he hecho daño a nadie», dijo. Nada cambió. Ninguno se volvió a mirarlo. Siguieron como dormidos. Entonces comprendió que no tenía más palabras que ofrecerles. Tendría que buscar la esperanza en otro lado. Entraron al pueblo, en medio de la noche negra. «Mi coronel, aquí está el hombre», anunció uno de los soldados deteniéndose frente a la puerta de una casa. Anselmo, con el sombrero en la mano, esperó a que saliera alguien. Solo escuchó la voz desde adentro. «¿Cuál hombre?» «El de Arroyo Seco, mi coronel, el que usted ordenó traer». «Pregúntale si ha vivido alguna vez en San Olmo». El sargento repitió la pregunta. «Sí», contestó Anselmo. «Dile al coronel que soy de allá y que viví allí hasta hace poco». «Pregúntale si conoció a Esteban Montoya». «Sí, dile que sí lo conocí. Ya murió». Entonces la voz del interior cambió de tono. «Ya sé que murió». Se hizo un silencio breve, roto por la voz que continuó, como si hablara con alguien más detrás de las paredes de carrizo. «Esteban Montoya era mi padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es duro crecer sabiendo que la raíz de donde uno se sostiene está muerta». Hubo otra pausa, más pesada que la anterior. Después supe que lo habían matado a machetazos y que para rematarlo le clavaron una pica en el vientre. Me contaron que estuvo más de 2 días perdido, agonizando, y que cuando lo hallaron en un arroyo aún pedía que cuidaran de su familia. La voz bajó un poco, pero se volvió más áspera. Con el tiempo uno trata de olvidar, pero lo que no se olvida es enterarse de que el asesino sigue vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonarlo aunque no lo conociera, y ahora que está donde puedo alcanzarlo, no pienso dejarlo ir. No puedo perdonar que siga viviendo. Y sin vacilar, ordenó:
Llévenselo, átenlo un rato para que sufra, y luego fusílenlo. Míreme, coronel, ya no valgo nada, no me mate. Llévenselo, repitió la voz. He pagado, coronel, muchas veces he pagado, todo me lo quitaron, me castigaron de todas formas. He pasado más de 40 años escondido como un apestado, siempre con el presentimiento de que en cualquier momento me matarían. No merezco morir así. Déjeme que, al menos, Dios me perdone. Pero desde adentro solo llegó una orden seca. Átenlo, denle de beber hasta que se emborrache, así no le dolerán los tiros. Por fin, Anselmo se había quedado quieto, como si ya no tuviera fuerzas ni para resistir. Estaba recostado contra el arcón, con la cabeza gacha, sintiendo que la espera lo consumía más que cualquier herida. Al poco rato apareció Mateo. Su hijo había ido y venido varias veces durante el día y sin lograr nada, ahora regresaba otra vez. Sin decir palabra, lo ayudó a levantarse y lo condujo hasta donde estaba un burro amarrado. Entre ambos lo cargaron sobre el animal, asegurándolo con sogas para que no se cayera en el camino. Mateo le metió la cabeza dentro de un costal, no solo para protegerlo del viento y el polvo, sino también para que al pasar por el pueblo nadie lo viera en ese estado. Luego dio un chasquido de lengua, apurando al animal. Salieron deprisa. Había que llegar a Arroyo Seco antes de que cayera la noche, aún con tiempo para preparar el velorio. En el silencio del camino, Mateo le hablaba sin minarlo. «Tu nuera y los nietos te van a extrañar», murmuró. «Te mirarán a la cara y no te reconocerán. Les parecerá que un coyote te devoró cuando vean lo que hicieron contigo, esa cara llena de boquetes por los tiros de grasa que te dieron». El burro avanzaba lento, sacudiendo el cuerpo de Anselmo con cada paso. Él, dentro del costal, apenas sí escuchaba. El alcohol que le habían hecho beber le nublaba la mente y le mantenía los sentidos pesados. No sentía dolor, solo un extraño vacío que le recorría el pecho. Mateo apretó el paso. La noche se acercaba, y con ella el silencio definitivo, que envolvería a su padre. Atrás quedaba el pueblo, con sus luces apagándose una a una. Quedaban también las luces secas, las órdenes del coronel y el rostro invisible del hijo de Esteban Montoya y los años de persecución, miedo y soledad que habían marcado toda la vida de Anselmo Rivas. La vida que él había defendido con uñas y dientes, escondiéndose en los montes, viviendo como un animal acosado, para terminar así, sobre el lomo de un burro, rumbo a su última morada. En el camino al dientro de la noche traía olor a tierra seca y a hierba marchita, un olor que él conocía bien. El mismo que había acompañado su infancia, sus jornadas de trabajo y su huida interminable. Por un instante la conciencia le devolvió un recuerdo. La cerca rota, los animales flacos entrando a los potreros, el pasto verde bajo el sol. Y después el filo del machete, la sangre de Esteban Montoya cayendo sobre la tierra, aquella misma tierra que ahora, en pocas horas, lo recibiría él. Mateo no dijo más. Solo se escuchaba el resortido del burro y el crujir de la carga sobre su lomo. La luna salió, pálida, iluminando el sendero de Arroyo Seco. Allí en alguna casa, Ignacia y los 8 nietos esperarían sin saber que la figura que volvería no sería ya la del hombre que conocieron. Y así, con cada paso del animal, la noche cerró sobre ellos, llevándose el último aliento de Anselmo Rivas.